A finales de 1700, William Morris se encontraba en una encrucijada. Como un experimentado navegante de la Armada Continental, había experimentado todo el peso de la guerra, la pérdida y la separación. La guerra revolucionaria había puesto a prueba su fuerza y determinación, pero también le había robado algo mucho más precioso: el tiempo y la paz con su amada esposa, Lucy. La guerra los había separado, destrozando sus sueños de una vida tranquila y estable. Ellos habían soñado con un futuro lleno de simples alegrías, un hogar, risas y la paz de los momentos compartidos, pero la guerra les había robado ese futuro y lo único que quedaba eran recuerdos. La historia de William comenzó en medio de las secuelas de Saratoga, una batalla que había sido una victoria crucial para la causa americana, aún fresca en la mente de muchos. Sin embargo, para William, el sabor de la victoria fue agridulce. Mientras el país celebraba, su corazón sufría por la vida que había dejado atrás. Mientras la flota se preparaba para zarpar del campo de batalla, se encontraba a bordo de un barco de guerra con rumbo a Charleston. El cielo estaba despejado, la luna brillaba sobre ellos mientras se mantenía al timón, sujetando la rueda con manos firmes. El Atlántico se extendía ante él. Su vastedad era tanto tranquilizadora como aislante. La quietud de la noche era extraña, casi como si el océano mismo estuviera conteniendo la respiración. Las olas susurraban contra el casco del barco y el viento traía una frescura que mordía su piel. Pero a pesar de la paz del momento, la mente de William estaba lejos de estar tranquila. Pensaba en Lucy, su rostro tan vívido en su memoria como si estuviera a su lado. Recordaba sus últimos momentos juntos antes de partir, sus ojos llorosos, la fuerza en su voz cuando le dijo que lo esperaría para su regreso seguro. Pero eso parecía una eternidad. Mientras miraba las aguas oscuras, las velas del barco atrapaban el viento, llevándolos más lejos de casa y más profundamente en lo desconocido. El silencio a su alrededor era ensordecedor, y por un momento se preguntó si su viaje lo devolvería alguna vez a ella. ¿La guerra realmente terminaría para él o seguiría desgarrando su vida? Y si regresaba, ¿seguiría Lucy allí? ¿Serían capaces de reconstruir la vida que habían soñado o también la guerra se la había robado? La mente de William se llenaba de preguntas, pero no había respuestas en el horizonte. Lo único que tenía era el mar y el barco bajo sus pies. El Atlántico, que se extendía infinitamente en la noche, parecía guardar todos los misterios del mundo, algunos al alcance de su mano, otros fuera de su alcance. Así, con el corazón pesado y una determinación forjada en los fuegos de la guerra, William Morris continuó su viaje, esperando un futuro que apenas podía ver y una reunión que temía que nunca llegaría. El secreto del mapa. Después de la guerra, William regresó a un hogar destrozado. Las paredes que alguna vez resonaron con risas ahora estaban en silencio. Su esposa, Lucy, había sucumbido a una enfermedad persistente durante su ausencia y la casa se sentía más fría sin ella. Los sueños que compartían de una vida tranquila se habían escapado entre sus dedos, dejándolo solo con recuerdos y dolor. Era un recordatorio cruel de que aunque la guerra había terminado, la batalla dentro de él seguía librándose. Aferrándose a su amor por la navegación, William se sumió en lo único que aún le daba sentido: el mar.
se adentró en las aguas, no por batallas o guerras, sino por el consuelo que le ofrecían la comodidad del horizonte infinito. Pero no importaba cuánto navegara, la herida de la pérdida seguía ahí, rugiendo dentro de él, recordándole siempre que la vida que había soñado ya no existía. Una tarde, mientras revisaba antiguos registros navales cubiertos de polvo en la esquina de su estudio, algo llamó la atención de William. Era un cofre olvidado, encajado detrás de una pila de viejos registros y papeles. Intrigado, lo abrió con las manos temblorosas y descubrió un mapa antiguo, amarillento por el paso del tiempo y arrugado en los bordes. Parecía fuera de lugar, una reliquia de un tiempo lejano, pero poseía una extraña atracción. El mapa era diferente a cualquier otro que hubiera visto antes. Sus bordes estaban marcados con símbolos extraños y el mar estaba dibujado con un nivel de detalle que solo unos pocos navegantes se habían atrevido a trazar. Pero lo que realmente llamó su atención fue lo que yacía más allá de los muros de hielo de la Antártida. Una tierra desconocida, un lugar del que ningún marinero había regresado. Al examinar el mapa, William sintió una mezcla de asombro e inquietud. Los símbolos eran crípticos, extranjeros, como si hubieran sido escritos por una mano que conocía los secretos del mar de una manera que nadie más había logrado. El mapa estaba cubierto de extrañas anotaciones en un idioma que no reconocía, sugiriendo que la tierra más allá del hielo no era simplemente un desolado desierto congelado, sino algo mucho más importante, incluso sagrado. Había historias susurradas de civilizaciones perdidas, conocimientos antiguos y poderes tan vastos que habían moldeado el curso de la humanidad misma. El corazón de William latía con fuerza. Su mente, tan nublada por el dolor, sintió una chispa de esperanza. ¿Podría este mapa llevarlo a algo más que un destino? ¿Podría ofrecer respuestas a las preguntas que había enterrado dentro de sí mismo durante tanto tiempo? La idea de descubrir algo olvidado por el tiempo, algo que podría cambiar el mundo, lo llenó de una urgencia que no sentía en años. El mapa lo llamaba, invitándolo a aventurarse en lo desconocido. Por primera vez en mucho tiempo, William sintió el despertar de una nueva misión. Su viaje ahora tenía un propósito más allá del horizonte. Descubriría los secretos del mapa sin importar a dónde lo llevaran. El sol se ponía en el horizonte, proyectando largas sombras en la habitación. William sabía que este mapa no era solo una reliquia del pasado, sino la clave para un futuro que podría contener las respuestas que había estado buscando. Con el peso del mapa en sus manos, sintió el despertar de una vieja emoción familiar. El mar siempre había sido su hogar, pero ahora era más que un refugio. Era un camino hacia algo más grande, algo desconocido. Los vientos del destino habían cambiado y William Morris estaba listo para navegar una vez más, impulsado por el misterio del antiguo mapa. Sintió un renovado sentido de propósito ardiendo dentro de él. Por primera vez en años ya no se sentía como un hombre perdido en el dolor. La idea de embarcarse en un viaje para descubrir secretos que nadie había soñado jamás encendió algo profundo dentro de él. Este mapa, con sus símbolos crípticos y tierras ocultas más allá del hielo antártico, prometía la posibilidad de un descubrimiento tan extraordinario que podría cambiarlo todo. Con esa visión en su corazón, William sabía que debía actuar. Tomó una decisión audaz. Vendería todo lo que tenía, todo lo que poseía, para financiar la expedición. Su casa,
sus pertenencias, sus recuerdos, todo se iría. Pero ya nada de eso importaba. El tesoro no estaba en las posesiones, sino en la aventura que tenía por delante. Con el dinero que obtuvo de la venta, William comenzó a reunir a su tripulación. Buscó solo a los hombres más capaces, aquellos con experiencia en navegar las aguas más duras y aquellos con el valor de seguirlo en lo desconocido. Cada hombre fue elegido a mano, desde marineros experimentados hasta navegantes hábiles y hasta un médico en caso de emergencias. No solo se unían a un viaje, sino a una misión para responder preguntas que habían perseguido a la humanidad durante siglos. William sabía que no sería fácil, pero con su tripulación a su lado, se sentía listo para lo que viniera. Después de semanas de preparación, la expedición estaba lista. El barco, un robusto brigantín llamado Endeavour, estaba cargado de suministros, alimentos, agua, provisiones médicas y todo lo que necesitarían para sobrevivir las duras condiciones del sur. Las maderas del barco eran fuertes, construidas para resistir las implacables fuerzas del océano. Pero William sabía que la verdadera prueba estaba por llegar. El viaje hacia lo desconocido y helado era peligroso, pero valía la pena el riesgo. La tripulación estaba en los muelles, sus ojos llenos de una mezcla de emoción y miedo, mientras el Endeavour se preparaba para zarpar. El viento frío azotaba el puerto, pero la mirada de William estaba fija en el horizonte, su corazón firme con determinación. El mundo estaba a punto de cambiar y él sería quien liderara la carga. Mientras el barco dejaba la seguridad del puerto, el mar parecía abrirse ante ellos, vasto e infinito, pero cuanto más navegaban, más cambiaba el paisaje. Los cielos, antes despejados, comenzaron a oscurecerse con nubes y la temperatura descendió rápidamente. Los icebergs comenzaron a aparecer en el horizonte, elevándose como gigantes fantasmas que surgían de la niebla. Sus bordes irregulares parecían dientes esperando devorar a los incautos, pero William no retrocedió. Había llegado el momento de enfrentar lo desconocido. En el horizonte, más allá de la helada extensión, el mapa parecía cobrar vida, guiándolos hacia un destino que pocos, si es que alguien, se había atrevido siquiera a imaginar. El mar estaba más allá de lo que los hombres habían conocido, y William Morris estaba decidido a desentrañar sus secretos. Una gran guerra había estallado, destruyendo ciudades y quebrantando su unidad. El mundo había quedado en caos, y los saones apenas habían sobrevivido. Fue entonces cuando compartieron su secreto más guardado. Los imponentes muros de hielo que habían protegido este valle durante tanto tiempo habían sido creados por sus ancestros como una barrera contra el mundo exterior. Habían construido estos muros no solo para mantener a otros fuera, sino para proteger su conocimiento y a su pueblo de la destrucción que casi los aniquila. Solo aquellos que eran dignos, aquellos con el coraje de atravesar las duras condiciones, podían pasar a través del hielo y descubrir la verdad. «Has cruzado la barrera», comunicó el líder de los saones, «porque posees algo raro, la capacidad de ver más allá de lo que es visible. Buscas respuestas a preguntas que el tiempo ha perdido, y es esta sed de verdad lo que te ha traído aquí». Los exploradores, aún sobrecogidos por la enormidad de lo que escuchaban, se miraron entre sí. Se habían embarcado en la búsqueda de aventura y descubrimiento, pero ahora se daban cuenta de que habían tropezado con algo mucho más grande de lo que podían imaginar.
Esto no era solo una tierra perdida, era un lugar que guardaba la clave del pasado olvidado de la humanidad. Era una oportunidad para entender los orígenes de su propio mundo, para vislumbrar lo que se había perdido con el paso del tiempo. Los saones comenzaron a mostrar a los exploradores los restos de su antiguo conocimiento. Mapas cristalinos de la Tierra que mostraban paisajes que ya habían desaparecido, libros llenos de escritos que hablaban de tecnologías avanzadas y filosofías que se habían perdido en la historia. Los exploradores se asombraron de la sabiduría de los saones, dándose cuenta de que estaban al borde de descubrir una verdad que podría cambiarlo todo. Pero los saones también les advirtieron: el conocimiento que buscáis es poderoso, y con el poder viene una gran responsabilidad. La misma arrogancia que nos condujo a nuestra caída puede echar raíces en cualquiera. Debéis acercaros a este conocimiento con humildad y respeto. Los exploradores permanecieron en asombro, absorbiendo el peso de sus palabras. Habían llegado en busca de descubrimientos, pero ahora tenían una tarea mucho más grande: la responsabilidad de entender y preservar una verdad que había estado oculta durante siglos. Mientras miraban el valle, sabían que sus vidas ya no serían las mismas. Habían descubierto a los saones y con ello la historia perdida de una vez gran civilización. Era un regalo, pero también un desafío, uno que tendrían que cargar con ellos, sabiendo que el futuro de la humanidad podría depender de cómo eligieran usar lo que habían aprendido. En los días que siguieron, los exploradores y los saones compartieron conocimientos, aprendiendo unos de otros y acercándose mientras descubrían la profunda conexión entre la Tierra, el cosmos y las civilizaciones perdidas que alguna vez caminaron por el planeta. Los muros de hielo no solo protegían los secretos de los saones, sino que ahora servían como recordatorio del delicado equilibrio entre conocimiento y poder y la responsabilidad de proteger lo que era sagrado. Así, el viaje de descubrimiento continuó, mientras los exploradores se encontraban al umbral de una nueva era, una llena de infinitas posibilidades y el peso de la antigua sabiduría, secretos antiguos y poderes. Durante su tiempo con los saones, William y su tripulación descubrieron secretos que hicieron trizas todo lo que pensaban saber sobre el mundo. Los saones, con su sabiduría atemporal, comenzaron a revelarles los profundos misterios de la Tierra y el universo mismo. Los exploradores vieron artefactos, antiguos rollos y tecnologías tan avanzadas que parecían imposibles. Pero allí estaban, prueba del poder de una civilización perdida. Uno de sus descubrimientos más sorprendentes fue el motor Tesseracto. Era un dispositivo como ningún otro, una creación que podía doblar la misma estructura del espacio y el tiempo. Los saones explicaron que este motor, una vez parte central de su civilización, tenía la capacidad de manipular el universo mismo, transformando el flujo del tiempo, abriendo puertas a lugares distantes e incluso alterando las leyes de la naturaleza. Pero ahora, después de siglos de desuso, yacía inactivo, su poder sellado. Era un recordatorio de las extraordinarias capacidades que los saones una vez tuvieron y el peligroso potencial que tenía para aquellos que pudieran aprovecharlo nuevamente. Los exploradores escucharon con asombro mientras los saones compartían los antiguos rollos, páginas y páginas llenas de conocimiento
que describían el nacimiento de la Tierra, la manipulación del tiempo y las fuerzas ocultas que dieron forma a cada parte de la existencia. Estos rollos hablaban de civilizaciones que habían venido y se habían ido, y del papel que los Aones habían jugado guiándolas. Los Aones revelaron que, a lo largo de la historia, la realidad de la humanidad había sido sutilmente moldeada por manos invisibles, fuerzas tanto naturales como tecnológicas que habían empujado el curso de la historia en direcciones específicas. Estas fuerzas habían estado presentes durante milenios, tejiendo un hilo oculto a través del tiempo. Pero los Aones no solo compartían secretos del pasado, también ofrecían una advertencia para el futuro. Hablaban de las energías antiguas de la Tierra, que si se entendieran y usaran correctamente, podrían traer una nueva era de prosperidad. Estas energías tenían el potencial de sanar el planeta, curar enfermedades e incluso desbloquear una conexión más profunda entre la humanidad y el universo. Sin embargo, dejaron claro que tal poder solo podría usarse sabiamente. La humanidad, explicaron, tendrá que superar sus errores del pasado: codicia, violencia y arrogancia. Solo si la humanidad aprende a usar el conocimiento con humildad y respeto por el delicado equilibrio de la naturaleza, desbloqueará el potencial para un futuro más brillante. Mientras William y su equipo se sumergían más profundamente en las enseñanzas de los Aones, se dieron cuenta de la gravedad de lo que estaban presenciando. El motor Tesseracto no era solo un relicario, era un símbolo de una verdad mayor, que la humanidad estaba al borde de su mayor iluminación o de un desastre. El conocimiento que habían descubierto era tanto un regalo como un desafío, uno que los obligaría a confrontar no solo los antiguos secretos de la Tierra, sino también la verdadera naturaleza del poder mismo. Los exploradores ahora se enfrentaban a una pregunta que daría forma a su futuro. ¿Serían capaces de superar los errores del pasado y usar el poder de los Aones sabiamente, guiando a la humanidad hacia un nuevo amanecer, o caerían presas de la misma codicia y arrogancia que causaron la caída de la civilización Aon? Las respuestas estaban en el conocimiento antiguo que poseían y en su capacidad para entender la verdadera naturaleza de las fuerzas que habían moldeado su mundo. Lo que hicieran con este conocimiento podría elevar a la humanidad a nuevas alturas o sumirla en una era aún más oscura que antes. Los Aones les habían dado la clave, pero el futuro aún era incierto y el peso de la decisión recaía pesadamente sobre sus hombros. A medida que los exploradores comenzaban a comprender el inmenso poder que habían descubierto, también se dieron cuenta de que su viaje apenas comenzaba. El motor Tesseracto, los secretos del tiempo y los misterios del universo estaban ahora en sus manos, pero lo que hicieran con ese conocimiento podría cambiar el mundo para siempre. La advertencia y el regreso. Mientras William y su tripulación se preparaban para abandonar el santuario oculto de los Aones, el aire a su alrededor se sentía pesado con el peso del conocimiento que acababan de descubrir. Se encontraban al borde de la vasta cámara antigua, con el motor Tesseracto pulsando suavemente detrás de ellos. Los Aones, con su sabiduría atemporal, se reunieron alrededor de ellos una última vez, sus rostros marcados por la preocupación. El líder de los Aones avanzó, su voz calmada pero firme. Han descubierto verdades que han estado ocultas durante eones
verdades que podrían cambiar el rumbo del futuro de la humanidad, pero deben entender que este conocimiento no es para todos, dijo, y sus ojos se fijaron en los de William. La humanidad aún no está lista para manejar este tipo de poder. William sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal mientras el peso de las palabras del líder se instalaba en él. Había visto las maravillas y los peligros de la antigua civilización de primera mano, el motor tesseracto, los rollos, los artefactos, pero ahora cuando la realidad de lo que habían descubierto comenzaba a hundirse, se dio cuenta de la inmensa responsabilidad que venía con tal poder. Los saones continuaron, sus voces llenas de tristeza. La caída de nuestra civilización no fue resultado del tiempo o el destino, fue la codicia, la división y el mal uso del conocimiento lo que nos llevó a nuestra caída. Éramos un pueblo grande, pero permitimos que el poder que habíamos descubierto nos corrompiera. Se miraron entre sí como si estuvieran siendo perseguidos por los recuerdos de su mundo perdido. Si reveláis estos secretos a las manos equivocadas, la historia se repetirá, advirtió el líder de los saones. Las fuerzas que habéis desbloqueado podrían traer una nueva era de prosperidad o podrían destruirlo todo. Los exploradores intercambiaron miradas, sintiendo el peso de la verdad que se les había revelado. Estaban parados en un umbral entre el pasado y el futuro, y el destino de la humanidad dependía de lo que decidieran hacer con lo que habían aprendido. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó William, su voz apenas un susurro ante la magnitud de lo que estaba en juego. El líder de los saones respondió con solemnidad: lo que hagáis ahora es la prueba de si estáis listos para llevar el conocimiento que habéis adquirido. El futuro de la humanidad está en vuestras manos, pero recordad esto: el verdadero poder no reside en el conocimiento, sino en cómo lo usáis. Con esas últimas palabras, los saones les dejaron saber que su tiempo en el santuario había llegado a su fin. Los exploradores, con corazones pesados y mentes llenas de preguntas, se prepararon para abandonar ese lugar ancestral, conscientes de que el verdadero desafío había comenzado. Al salir de la cueva helada, se dieron cuenta de que ya no eran los mismos y que su descubrimiento cambiaría el curso de la humanidad para siempre.